La historia de la tierra que hoy conocemos como Irán es un relato extraordinario de transformación y resiliencia. Este vasto territorio en el corazón de Asia no solo fue el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces, sino que también se erigió como la cuna de civilizaciones, el hogar de profetas y poetas, y el escenario de batallas que definieron el curso de la humanidad. La metamorfosis de Persia a Irán es una narrativa de identidad forjada a lo largo de más de 3000 años, una identidad que ha desafiado invasiones, conquistas y revoluciones. Imagina por un momento una meseta inmensa, flanqueada por montañas imponentes, desiertos con temperaturas abrasadoras y mares que enlazan continentes. Esta es la meseta iraní, una geografía que, desde tiempos inmemoriales, ha servido tanto de bastión natural como de puente entre civilizaciones. Para comprender el surgimiento de uno de los imperios más fascinantes de la historia en este lugar, es crucial retroceder hasta el segundo milenio antes de Cristo, cuando pueblos enigmáticos comenzaron a asentarse en estas tierras áridas. La arqueología ha revelado que, mucho antes de la llegada de los persas, esta región ya era hogar de civilizaciones sofisticadas. Los elamitas, por ejemplo, construyeron ciudades majestuosas como Susa, donde desarrollaron uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Sus zigurats se alzaban imponentes en el paisaje, y sus artesanos creaban obras de arte cuya belleza sigue cautivando hoy en día. Sin embargo, los elamitas no eran los únicos habitantes de esta tierra de contrastes. Tribus nómadas, comerciantes de caravanas y agricultores de oasis tejieron un mosaico cultural complejo y dinámico. En este crisol de culturas, alrededor del año 1500 a.C., oleadas de pueblos provenientes del norte comenzaron a llegar, cambiando para siempre el destino de la región. Estos recién llegados no eran conquistadores despiadados, sino pastores y agricultores que hablaban lenguas que hoy nos resultarían sorprendentemente familiares. Por ejemplo, las palabras que utilizaban para padre y madre, pitar y matar, guardan una notable similitud con el latín pater y mater, y, por ende, con nuestras propias palabras padre y madre. Esta coincidencia no era fortuita. Estos pueblos hablaban lenguas indoeuropeas, la misma familia lingüística a la que pertenecen el español, el francés, el inglés y muchas otras lenguas modernas. Los especialistas los denominan indoiranios, divididos en diversas tribus, cada una con sus propias tradiciones y territorios. Poco a poco, se fueron estableciendo en distintas partes de la meseta. Algunos se dirigieron hacia el este, hacia lo que hoy son Afganistán e India, mientras que otros permanecieron en la meseta central. Entre estos últimos, destacaron los medos, que se asentaron en las montañas del noroeste, y los persas, quienes eligieron las tierras más al sur, en una región conocida como Pars, de la que más tarde derivaría el nombre Persia. Estos pueblos trajeron consigo algo más que nuevas lenguas y costumbres, una profunda revolución espiritual. Adoraban a un dios supremo llamado Ahura Mazda, el Señor Sabio, y seguían las enseñanzas de un profeta llamado Zoroastro. Esta religión, el zoroastrismo, introdujo conceptos verdaderamente revolucionarios para su época. La dicotomía entre el bien y el mal como fuerzas cósmicas en constante conflicto, el libre albedrío humano para elegir entre ambos, y la promesa de un juicio final donde la justicia prevalecería. Estas ideas, que hoy nos parecen comunes, eran radicalmente nuevas hace 3000 años, y su influencia trascendió las fronteras de Irán, impactando significativamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para comprender la magnitud del imperio que surgiría, es esencial conocer a los verdaderos pioneros del poder en la meseta iraní, los medos. Durante varios siglos, mientras los persas vivían como pastores seminómadas en las montañas del sur, los medos construyeron el primer gran imperio iraní. Su historia, aunque a menudo eclipsada por la posterior gloria de sus primos persas, es en sí misma fascinante. Los medos no solo eran guerreros formidables, sino también diplomáticos astutos. A mediados del siglo VI a.C., cuando el poderoso imperio asirio dominaba gran parte del Medio Oriente con una combinación de eficiencia administrativa y terror calculado, los medos forjaron una brillante alianza con los babilonios. Juntos, lograron lo que parecía imposible: derrotar a los asirios y repartirse sus vastos territorios. La capital asiria de Nínive fue destruida en el 612 a.C., y el poder asirio se desvaneció para siempre.
Los medos se convirtieron en los señores de un imperio que se extendía desde las montañas de Anatolia hasta las llanuras de Mesopotamia. Sin embargo, el verdadero genio de la organización meda no residía únicamente en su capacidad militar. Desarrollaron un sistema de gobierno que respetaba las tradiciones locales mientras mantenían el control central, una fórmula que más tarde los persas perfeccionarían. Sus ciudades, especialmente Ecbatana, la moderna Hamadán, se transformaron en vibrantes centros de comercio y cultura donde se fusionaban las tradiciones iraníes con influencias mesopotámicas. Los medos también fueron los primeros en desarrollar el concepto de satrapías, provincias gobernadas por nobles locales que mantenían lealtad al rey central, un sistema fundamental para el éxito de los imperios posteriores. Mientras los medos consolidaban su imperio, los persas llevaban una vida más modesta, pero no menos significativa. Las tablillas cuneiformes mencionan reyes persas como Teispes y Círoi, quienes gobernaban pequeños reinos montañosos y mantenían relaciones complejas con sus poderosos vecinos del norte. Durante generaciones, los persas fueron vasallos de los medos, aprendiendo de ellos las artes del gobierno y la guerra, pero también desarrollando una identidad cultural propia y única. El punto de inflexión llegó con la ascensión al trono persa de un joven príncipe llamado Ciro, quien más tarde sería conocido como Ciro el Grande. A diferencia de sus predecesores, Ciro no se conformó con ser un rey vasallo. En el año 550 a.C., con una serie de campañas militares brillantes, derrotó a su propio suegro Astialles, el último rey de los medos. Pero lo verdaderamente fascinante es que, en lugar de destruir el sistema medo o humillar a los vencidos, Ciro hizo algo revolucionario para su época. Declaró que la victoria había sido voluntad de los dioses y se presentó como el heredero legítimo de ambas tradiciones, manteniendo a muchos nobles medos en posiciones de poder. Esta decisión no fue solo pragmática, sino visionaria. Al unir medos y persas bajo una sola corona, no solo creó un ejército más poderoso, sino que estableció un precedente de tolerancia e inclusión que se convertiría en la marca distintiva del imperio persa. Los medos, lejos de ser eliminados de la historia, se convirtieron en socios júnior de un proyecto imperial que cambiaría el mundo. Las fuentes griegas posteriores siempre se refirieron a medos y persas como un solo pueblo, reconociendo implícitamente que el imperio que emergía era producto de la fusión de ambas tradiciones. Si tuviéramos que identificar el momento exacto en que cambió el curso de la historia mundial, podríamos señalar el día en que Ciro el Grande decidió que había una forma mejor de construir un imperio que el terror y la destrucción. Era el año 539 a.C., y las tropas persas estaban a las puertas de Babilonia, la ciudad más grande y rica del mundo conocido. Cualquier otro conquistador habría saqueado la ciudad, destruido sus templos, deportado a su población e impuesto su religión y costumbres. Pero Ciro hizo algo que dejó atónitos tanto a sus enemigos como a sus propios generales. Entró en Babilonia como un libertador, no como un conquistador. La historia de esta conquista, grabada en el famoso cilindro de Ciro que se conserva en el British Museum, revela la estrategia revolucionaria que convirtió a los persas en amos del mundo. En lugar de presentarse como el elegido del dios persa, Ahura Mazda, que había venido a imponer su voluntad, Ciro se proclamó elegido de Marduk, el dios supremo de Babilonia, quien había llamado al rey persa para liberar a su pueblo de un rey impío. No solo permitió que los babilonios conservaran sus costumbres y religión, sino que ordenó la restauración de sus templos y el retorno de las estatuas sagradas confiscadas por gobernantes anteriores. Esta misma estrategia la aplicó en todas sus conquistas. Cuando liberó a los judíos exiliados en Babilonia, no solo permitió su regreso a Jerusalén, sino que financió la reconstrucción de su templo. Los textos bíblicos lo llamaron Mesías, el ungido de Dios, un título extraordinario para un rey pagano. Cuando conquistó Lidia y a su famoso rey Creso, respetó las tradiciones locales y mantuvo la estructura administrativa existente. Este patrón se repitió una y otra vez. Los persas llegaron no como destructores, sino como restauradores del orden divino. Pero la genialidad de Ciro no residió solo en su tolerancia religiosa. Desarrolló un sistema de gobierno que era al mismo tiempo centralizado y descentralizado, autoritario y respetuoso. Dividió su creciente imperio en satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, literalmente protector del reino, responsable ante el rey, pero con considerable autonomía para gobernar según las costumbres locales.
Estableció un sistema de comunicaciones revolucionario. La famosa carretera real que conectaba Sardis, en Anatolia, con Susa, en el corazón del imperio, permitía que los mensajes reales viajaran más de 2.500 kilómetros en solo una semana, gracias a un sistema de relevos de jinetes. El resultado de esta estrategia fue asombroso. En menos de 30 años, Ciro y sus sucesores crearon un imperio que se extendía desde el río Indo hasta el mar Egeo, desde las estepas de Asia Central hasta las cataratas del Nilo. Era un imperio que incluía aproximadamente el 40% de la población mundial de la época, uniendo bajo una sola administración a pueblos tan diversos como los griegos de Anatolia, los judíos de Palestina, los egipcios del Nilo, los babilonios de Mesopotamia y los bactrianos de Asia Central. Nunca antes en la historia humana se había visto algo semejante. Lo más notable fue que este imperio colosal se mantuvo unido no por el miedo, sino por algo mucho más poderoso: el beneficio mutuo. Comerciantes viajaban desde India hasta Grecia protegidos por las leyes persas. Artesanos trabajaban en cualquier parte del imperio llevando sus técnicas y estilos. Sacerdotes practicaban sus cultos sin interferencias. Por primera vez en la historia existía algo parecido a un sistema internacional basado en el respeto mutuo y la cooperación. Los persas habían inventado, sin saberlo, los fundamentos de lo que hoy llamaríamos un orden mundial multipolar. Esta tolerancia y respeto por la diversidad no fue solo una estrategia política, sino que reflejaba algo profundo en la mentalidad persa, influenciada por el zoroastrismo. La idea de que Ahura Mazda era el dios de la verdad y la justicia, pero que podía manifestarse a través de diferentes tradiciones religiosas, creaba una cosmovisión naturalmente inclusiva. Los persas se veían a sí mismos no como superiores a los pueblos que gobernaban, sino como guardianes de un orden cósmico donde cada cultura tenía su lugar legítimo. Esta perspectiva revolucionaria para su época ayuda a explicar tanto el éxito extraordinario del imperio persa como su legado duradero en la historia humana. La muerte de Ciro el Grande en el 530 a.C., luchando contra tribus nómadas en las fronteras del imperio, pudo haber significado el fin del sueño persa. Los imperios de la antigüedad raramente sobrevivían a la muerte de sus fundadores carismáticos. Pero lo que siguió demostró que los persas habían creado algo más sólido que un simple reino personal, un sistema de gobierno capaz de evolucionar y perfeccionarse. El hombre que llevaría este sistema a su máximo esplendor fue Darío, conocido como Darío el Grande, cuyo reinado de 36 años transformó para siempre la forma de entender la administración imperial. Darío no llegó al trono de manera sencilla. Cuando Cambises II, hijo de Ciro, murió en circunstancias misteriosas mientras regresaba de conquistar Egipto, el imperio entró en una crisis de sucesión que amenazó con fragmentarlo. Un personaje llamado Gaumata, que afirmaba ser Bardilla, hermano de Cambises, se apoderó del trono e inició reformas radicales que alteraban el equilibrio social del imperio. Entonces Darío, un joven noble persa de la familia real, organizó una conspiración con otros 6 nobles para derrocar al usurpador. La famosa inscripción de Beistún, tallada en una pared rocosa de 100 metros de altura, narra esta historia en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilónico. Una vez consolidado en el poder, Darío demostró ser no solo un político astuto, sino también un visionario administrativo. Reorganizó el sistema de satrapías, creando 20 provincias claramente delimitadas, cada una con gobernadores, generales y secretarios del tesoro que se vigilaban mutuamente para prevenir rebeliones. Estableció un sistema tributario sofisticado donde cada satrapía debía pagar impuestos específicos, algunos en oro y plata, otros en productos locales. Por ejemplo, los indios pagaban en polvo de oro, los árabes en incienso y los etíopes en marfil y ébano. Este sistema no solo financiaba la administración imperial, sino que también creaba una red de interdependencia económica que fortalecía la unidad del imperio. Más impresionante fue la infraestructura construida para mantener unido el vasto territorio. Amplió la carretera real hasta convertirla en una red que conectaba las principales ciudades con caminos pavimentados, puentes de piedra y posadas para viajeros. Creó un sistema postal tan eficiente que los mensajes podían viajar desde Susa hasta Sardis en solo 7 días. Una velocidad que no se volvería a ver hasta la era moderna. Estableció un sistema monetario unificado basado en el dárico de oro, la primera moneda de uso internacional en la historia.
Comerciantes de India podían hacer negocios en Egipto usando la misma moneda que en Babilonia o Anatolia. Pero quizás el logro más extraordinario de Darío fue la construcción de Persópolis, la ciudad que mejor representa la grandeza y visión cosmopolita del imperio persa. No era simplemente una capital, sino una declaración arquitectónica de lo que significaba ser persa. Los relieves de Persópolis muestran una procesión interminable de pueblos de todo el imperio conocido: escitas, indios, árabes, griegos, armenios, bactrianos, todos llevando productos preciados como tributo al gran rey. Pero no son representados como esclavos humillados, sino como embajadores dignos de naciones prósperas que participan voluntariamente en un orden mundial benevolente. La escalinata principal de Persópolis es quizá la primera representación artística de la diversidad cultural como fuente de fortaleza, no de división. Si el imperio persa hubiera permanecido confinado a Asia, quizás nunca se hubiera oído hablar tanto de él. Pero el destino quiso que este imperio oriental entrara en contacto directo con ciudades-estado griegas en el otro extremo del mundo conocido, con ideas muy diferentes sobre política, sociedad y libertad. El choque entre estos dos mundos, el oriental y el occidental, el imperial y el democrático, el jerárquico y el igualitario, generó algunas de las batallas más famosas de la historia y creó narrativas que aún influyen en cómo se piensa sobre el conflicto entre Oriente y Occidente. Todo comenzó con un malentendido cultural. En el año 499 a.C., las ciudades griegas de la costa de Anatolia, incorporadas al imperio persa por Ciro el Grande, se rebelaron contra el dominio persa. Desde la perspectiva persa, estas ciudades eran súbditos rebeldes que violaban tratados y amenazaban la estabilidad del imperio. Desde la perspectiva griega, eran ciudades libres luchando contra la tiranía oriental. Cuando Atenas y Eretria enviaron ayuda a los rebeldes y participaron en la quema de Sardis, capital de la satrapía de Lidia, Darío interpretó esto como una declaración de guerra por parte de Grecia continental. La respuesta persa fue masiva y meticulosa. Darío envió embajadores a todas las ciudades griegas exigiendo tierra y agua, símbolos de sumisión. Muchas ciudades, reconociendo la imposibilidad de resistir al imperio más poderoso del mundo, se sometieron pacíficamente, pero Atenas y Esparta rechazaron las demandas persas dramáticamente. Los atenienses arrojaron a los embajadores persas a un pozo y los espartanos los empujaron desde un precipicio. Estos gestos, hoy vistos como brutales, simbolizaban la determinación griega de preservar su independencia a cualquier costo. La primera expedición persa, liderada por Mardonio en 492 a.C., terminó en desastre cuando una tormenta destruyó la flota cerca del monte Athos. Pero Darío no se desanimó. En 490 a.C. envió una segunda expedición bajo el mando de Artafernes y Datis, que desembarcó en la llanura de Maratón, a solo 42 kilómetros de Atenas. Lo sucedido allí cambió el curso de la historia. Los atenienses, liderados por Milcíades, aplicaron una táctica brillante. Reforzaron sus flancos, permitieron que el centro persa rompiera sus líneas y luego cerraron las pinzas para envolver al ejército enemigo. La victoria griega en Maratón fue completa y sorprendente. Según Heródoto, murieron 6.400 persas y solo 192 atenienses. Pero Maratón no fue el final, sino el preludio de una confrontación aún más épica. Darío murió en 486 a.C., mientras preparaba una tercera expedición. Su hijo Jerjes heredó tanto el trono como el deseo de venganza. La expedición de Jerjes, en 480 a.C., fue la más grande jamás vista en el mundo antiguo. Según fuentes griegas probablemente exageradas, incluía un ejército de 1,5 millones de soldados de todas las partes del imperio. El ejército era tan grande que tardó 7 días y 7 noches en cruzar el Helesponto por un puente de barcas. La diversidad del ejército era asombrosa: inmortales persas con túnicas bordadas, arqueros escitas, elefantes de guerra indios, caballería bactriana, infantería egipcia y marinos fenicios. El enfrentamiento en las Termópilas se convirtió en símbolo de la resistencia occidental contra el despotismo oriental. Cuando Jerjes envió emisarios a Leónidas de Esparta, exigiendo que entregara las armas, el rey espartano respondió con las famosas palabras Molón lave, ven a tomarlas. Durante 3 días, 300 espartanos y varios miles de aliados griegos resistieron al ejército persa en el estrecho desfiladero de las Termópilas.
Aunque finalmente fueron derrotados debido a la traición de un griego local que mostró un sendero para flanquear la posición, su resistencia heroica se convirtió en símbolo imperecedero de la lucha por la libertad. La victoria persa en las Termópilas fue pírrica, costó demasiado tiempo y soldados y convirtió a los espartanos muertos en mártires de la causa griega. La historia a veces parece tener sentido de la ironía. El imperio persa que dominó el mundo conocido durante más de 2 siglos sería destruido por un joven rey de un pequeño reino montañoso que admiraba profundamente la cultura que conquistaba. Alejandro I de Macedonia, conocido para la historia como Alejandro Magno, no solo derrotó a los persas militarmente, sino que se convirtió en heredero de sus tradiciones, adoptó sus costumbres y preservó su legado de una manera que ni siquiera los propios persas imaginaron. Cuando Alejandro cruzó el Helesponto en 334 a.C. con apenas 35.000 hombres, pocos apostaban por su éxito contra el imperio persa. Darío III, el último rey aqueménida, gobernaba un imperio que se extendía desde India hasta Tracia con recursos militares y económicos superiores a cualquier reino griego. Pero Alejandro tenía algo que los persas habían perdido: innovación táctica. Su falange macedonia con sarisas de 6 metros de longitud era más flexible que las antiguas formaciones persas. Su caballería de compañeros era más móvil que la pesada caballería persa. Él mismo era un general de genio táctico y un líder que inspiraba lealtad fanática. Las 3 grandes batallas que decidieron el destino del imperio persa: Gránico en 334 a.C., Isos en 333 a.C. y Gaugamela en 331 a.C. demostraron no solo la superioridad macedonia, sino también la crisis interna del imperio. En Gaugamela, Darío III reunió un ejército de más de 100.000 hombres, incluyendo carros de guerra, caballería pesada y tropas de élite de todo el imperio. Pero cuando la batalla se inclinó a favor de Alejandro, Darío huyó del campo, abandonando no solo al ejército, sino también a su familia, que fue capturada por los macedonios. Esta huida fue interpretada por muchos súbditos persas como abandono de su responsabilidad divina, facilitando la transición hacia el nuevo orden alejandrino. Pero aquí la historia se vuelve fascinante. En lugar de destruir el sistema persa, Alejandro hizo algo que horrorizó a muchos de sus propios generales: comenzó a convertirse en persa. Adoptó la ceremonia de la prosquinesis, el ritual de postrarse ante el rey, normal en la corte persa, pero degradante para los griegos. Vestía ropa persa, especialmente la túnica real púrpura y el cinturón dorado, símbolos de autoridad imperial. Se casó con Roxana, noble bactriana, y organizó una boda masiva en Susa, donde él y 80 oficiales se casaron con mujeres persas de la alta nobleza, creando una nueva élite greco-persa. Esta persianización no fue solo política, sino una admiración genuina por la civilización conquistada. En Babilonia restauró templos dañados y se presentó como sucesor legítimo de los reyes babilónicos. En Egipto consultó el oráculo de Amón y fue proclamado hijo del dios, adoptando la realeza divina oriental. Aunque inicialmente permitió que Persépolis fuera saqueada en un acto que luego calificó de error por embriaguez, ordenó extensas reparaciones y declaró que el incendio fue venganza por la destrucción de Atenas, no un ataque a la cultura persa. El genio de Alejandro fue comprender que gobernar un imperio vasto y diverso requería más que poder militar, requería legitimidad cultural. Mantuvo a muchos sátrapas persas en sus puestos, conservó la administración aqueménida y promovió la fusión de élites griegas y persas. Su visión de un imperio universal donde griegos y persas fueran socios iguales fue revolucionaria. Cuando veteranos macedonios se rebelaron contra esta política, Alejandro los reemplazó con soldados persas entrenados en táctica macedonia, creando el primer ejército multicultural de la historia. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia, en 323 a.C., a los 32 años, truncó este experimento extraordinario, pero su legado perduró. Los reinos helenísticos surgidos de la división de su imperio, especialmente el reino seleucida, que controló el corazón del antiguo imperio persa, mantuvieron esta tradición de síntesis cultural. En ciudades como Seleucia del Tigris, Antioquía y Alejandría Escate, las tradiciones griegas y persas se mezclaron para crear una civilización cosmopolita, base del mundo helenístico. Mientras en Occidente el Imperio romano consolidaba su dominio, en Oriente surgió una potencia que desafiaría a Roma durante más de 700 años. Esta es la historia menos conocida,
pero fascinante, de cómo Persia resucitó de las cenizas del imperio de Alejandro, no una, sino dos veces, creando imperios que rivalizaron con Roma en grandeza y preservaron la identidad persa a través de milenios de turbulencia política. Los protagonistas de esta resurrección fueron pueblos considerados bárbaros por muchos, de las estepas, que demostraron ser herederos sofisticados de una tradición imperial milenaria. La primera resurrección vino de las estepas del noreste, los partos. Originariamente una tribu nómada emparentada con los escitas, habían sido incorporados al imperio aqueménida como súbditos remotos. Pero a mediados del siglo III a.C., bajo el liderazgo de Arsaces, y comenzaron a expandirse hacia el sur, aprovechando la debilidad del reino seleucida que heredó los territorios orientales de Alejandro. Lo que comenzó como incursiones de saqueo se convirtió en conquista permanente. Para el año 247 a.C., los partos capturaron Seleucia del Tigris, la gran capital helenística, y se proclamaron herederos del legado persa. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. marcó el fin de una era y el comienzo de otra para el vasto territorio que había conquistado. Lejos de consolidarse en un único imperio helenístico, sus dominios se fragmentaron entre sus generales, los diadocos, dando origen a una serie de reinos que, si bien mantuvieron una fuerte impronta griega, se vieron inevitablemente influenciados por las culturas locales. En el corazón del antiguo imperio persa, el reino seleucida emergió como el principal heredero, intentando mantener la vastedad y la diversidad de los dominios aqueménidas, pero con una administración y una élite gobernante de origen griego. Sin embargo, esta hegemonía helenística no sería permanente. Desde las estepas orientales, y más tarde desde el propio corazón de Persia, surgirían dos nuevas potencias que no solo desafiarían el dominio griego, sino que restaurarían la identidad imperial persa, rivalizando con la grandeza de Roma y forjando un legado que perduraría por siglos, los imperios parto y sasánida. El imperio parto, guardianes de la tradición irania y rivales de Roma. La primera de estas resurrecciones persas provino de un lugar inesperado, las estepas del noreste, hogar de los partos. Originalmente una tribu nómada de origen escita, los parnos, que más tarde serían conocidos como partos, habían sido súbditos remotos del imperio aqueménida y, posteriormente, del reino seleucida. Su ascenso al poder no fue un evento súbito, sino un proceso gradual que aprovechó la debilidad y la sobreextensión del imperio seleucida. A mediados del siglo III a.C., bajo el liderazgo de Arsaces y 247 a 211 a.C., los partos comenzaron a expandirse hacia el sur, desde su base en la región de Partía, al sureste del mar Caspio. El reino seleucida, debilitado por conflictos internos, guerras con Egipto, las guerras sirias, y la necesidad de mantener vastas fronteras, no pudo contener eficazmente estas incursiones. Lo que inicialmente pudieron haber sido meras incursiones de saqueo pronto se transformó en una conquista permanente. Para el año 247 a.C., Arsaces ya había establecido un reino independiente en Partía, y la fecha de su coronación se considera tradicionalmente el inicio del imperio parto. El verdadero punto de inflexión llegó con Mitrídates y 171 a 138 a.C., considerado el verdadero fundador del imperio parto en su forma más extensa. Mitrídates llevó a cabo una serie de campañas militares brillantes, expandiendo el dominio parto hacia el oeste y el sur. En el 141 a.C., capturó Seleucia del Tigris, una de las grandes capitales helenísticas y un centro neurálgico del poder seleucida en Mesopotamia. Este evento fue de una importancia simbólica inmensa, ya que significó la expulsión efectiva del poder helenístico del corazón de Mesopotamia y la restauración de una potencia iraní dominante en la región. Mitrídates se proclamó rey de reyes, un título que evocaba directamente la tradición aqueménida y que sería adoptado por sus sucesores. Bajo su reinado, el imperio parto se extendió desde el río Indo en el este hasta Mesopotamia en el oeste, y desde el mar Caspio en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur, abarcando gran parte del antiguo imperio aqueménida. La organización política y militar parta. El imperio parto, también conocido como el imperio arsácida por la dinastía fundada por Arsaces, y se caracterizó por una estructura política y militar única que lo diferenció tanto de sus predecesores aqueménidas como de sus contemporáneos romanos. A diferencia del imperio centralizado de los aqueménidas, el imperio parto era una confederación más laxa de reinos vasallos y nobles feudales. El rey de reyes ejercía una autoridad suprema,
pero gran parte del poder residía en las grandes familias nobles partas, que controlaban vastos territorios y mantenían sus propios ejércitos. Esta descentralización, si bien a veces generó conflictos internos por la sucesión o el poder, también confirió al imperio una notable resiliencia, permitiéndole absorber golpes y recuperarse de derrotas. La fuerza militar parta era legendaria y representó un desafío constante para Roma. Se basaba fundamentalmente en dos tipos de caballería pesada. Los catapractos, guerreros fuertemente blindados, tanto ellos como sus caballos, armados con largas lanzas, contus. Eran la caballería de choque de la antigüedad, capaces de romper formaciones de infantería enemigas con su impacto devastador. Los arqueros a caballo, maestros en el disparo parto, una táctica en la que los jinetes simulaban una retirada para luego girarse en la silla y disparar flechas con gran precisión mientras galopaban. Esta táctica era increíblemente efectiva para hostigar, agotar y desorganizar al enemigo sin presentar un objetivo fácil. Estas fuerzas, combinadas con la vasta geografía del imperio y su capacidad para operar en terrenos áridos y desérticos, hicieron de los partos un adversario formidable para cualquier potencia, incluidos los bien organizados ejércitos romanos. Cultura y sociedad parta, una síntesis helenística e irania. Culturalmente, el imperio parto fue un crisol de influencias. Aunque los arsácidas se presentaban como restauradores de la tradición iraní y herederos de los aqueménidas, no rechazaron por completo la herencia helenística que los eleucidas habían dejado. De hecho, durante sus primeros siglos, la cultura helenística continuó floreciendo en muchas de sus ciudades, especialmente en Mesopotamia. El griego siguió siendo una lengua administrativa y cultural importante, y se acuñaron monedas con inscripciones griegas. Las ciudades helenísticas como Seleucia del Tigris y Dura Europos mantuvieron sus instituciones y tradiciones. Sin embargo, con el tiempo, hubo un resurgimiento gradual de la cultura y las tradiciones iranias. El arameo, la lengua franca del antiguo imperio aqueménida, siguió siendo importante, y el parto, una lengua iraní noroccidental, se convirtió en la lengua dominante de la corte y la administración. El zoroastrismo, la antigua religión de Persia, experimentó un renacimiento, aunque el imperio practicaba una política de tolerancia religiosa, permitiendo la coexistencia de diversas creencias, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y cultos mesopotámicos. El arte parto, aunque a menudo influenciado por estilos helenísticos, desarrolló características distintivas, como la frontalidad en la representación de figuras humanas y un énfasis en la indumentaria y los símbolos iranios. Las guerras parto-romanas, un conflicto de superpotencias. La expansión parta hacia el oeste los puso en contacto directo con la creciente potencia de Roma. A partir del siglo I a.C., la frontera entre ambos imperios en Mesopotamia se convirtió en un escenario de conflicto casi constante. Las guerras parto-romanas fueron una serie de enfrentamientos prolongados y costosos que duraron más de 250 años, marcando la primera vez que Roma se enfrentaba a un rival de poder comparable en el este. El primer gran choque ocurrió en el 53 a.C. en la batalla de Carras, donde el general romano Marco Licinio Craso sufrió una aplastante derrota a manos del general parto Sureña. Las legiones romanas, acostumbradas a la infantería y a las tácticas de asedio, fueron incapaces de contrarrestar la movilidad y la potencia de fuego de los arqueros a caballo y los catapractos partos en el terreno abierto. La derrota de Carras fue una de las más humillantes en la historia militar romana y estableció a los partos como una potencia militar a tener en cuenta. A lo largo de los siglos siguientes, las guerras entre Roma y Partía se sucedieron con un patrón recurrente. Los romanos lanzaban invasiones a gran escala en Mesopotamia, a menudo logrando capturar temporalmente ciudades importantes como Ctesifonte, la capital parta, y Seleucia. Sin embargo, los partos, con su capacidad para retirarse y hostigar, y su habilidad para explotar las largas líneas de suministro romanas, siempre lograban expulsar a los invasores o forzar acuerdos de paz. La frontera del Éufrates se convirtió en una línea divisoria fluctuante, y el control sobre Armenia, un reino tapón entre ambos imperios, fue una fuente constante de disputa. Ejemplos notables de estos conflictos incluyen las campañas de Trajano, quien llegó a capturar Ctesifonte en el 116 después de Cristo, aunque sus conquistas fueron efímeras, Lucio Vero, Septimio Severo y Caracalla. A pesar de las victorias romanas ocasionales y las destrucciones de ciudades partas,
el Imperio parto demostró una notable capacidad de recuperación, resistiendo la presión romana y manteniendo su independencia. El declive parto. A pesar de su resiliencia externa, el Imperio parto comenzó a mostrar signos de debilidad interna en los siglos II y III después de Cristo. Las luchas dinásticas por la sucesión se hicieron más frecuentes y violentas, debilitando la autoridad central. La estructura feudal del imperio, que había sido una fuente de fuerza, también se convirtió en una debilidad, ya que los nobles locales y los reyes vasallos ganaban cada vez más autonomía, a veces a expensas del poder del rey de reyes. Además, el imperio enfrentó presiones externas no solo de Roma, sino también de nuevas tribus nómadas en sus fronteras orientales. La economía, aunque importante en el comercio de la ruta de la seda, se vio afectada por las constantes guerras y la inestabilidad interna. El golpe final al imperio parto no vendría de Roma, sino de una rebelión interna. En la provincia de Fars, la cuna ancestral de los persas aqueménidas, un noble local llamado Ardasir y de la familia sasánida, comenzó a consolidar su poder. Ardasir, un devoto zoroastriano, se presentó como el restaurador de la verdadera tradición persa y el vengador de la gloria aqueménida, acusando los partos de haberse helenizado demasiado y de haber descuidado la fe ancestral. En el año 224 después de Cristo, Ardasir derrotó y mató al último rey parto, Artabano IV, en la batalla de Hormizdagán, marcando el fin del imperio parto y el comienzo de una nueva y gloriosa era para Persia, el imperio sasánida. El legado parto, aunque a menudo eclipsado por la grandeza de los aqueménidas y los sasánidas, es fundamental. Fueron ellos quienes mantuvieron viva la llama de la identidad iraní durante casi 5 siglos, forjando un imperio que sirvió de puente entre el mundo helenístico y el renacimiento persa, y que demostró ser el único rival digno de Roma en el este. Su caballería y sus tácticas militares se convirtieron en un modelo para futuros ejércitos, y su capacidad para resistir a la superpotencia romana es un testimonio de su fuerza y adaptabilidad.